preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Cántalo conmigo. Ven, Espíritu. Buenos días, que el Señor les bendiga. Aquí estamos con ustedes nuevamente en este programa titulado Buenos días Espíritu Santo. En este día viernes 28 de julio les bendecimos desde aquí. Estoy en compañía de mi esposo, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga grandemente en este día, viernes. Amén. Muchas bendiciones. Hemos estado orando como siempre aquí en este lugar para estar pidiendo la guía del maravilloso Espíritu Santo. De Él es de quien hablamos siempre en este programa y a quien damos el honor y la gloria, la tercera persona de la Trinidad que fue enviada para los hijos de Dios, para aquellos Amén. que reciben al Cordero, para todos aquellos que reciben a Jesús en sus corazones. Viene a morar el precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Así dice la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y vamos a ser guiados por Él en la medida que nos rindamos, en la medida que nos sometemos a Él, que le demos el lugar para que Él gobierne nuestras vidas, para que Él tome el control de nuestras vidas. Cada una Amén. de las áreas de nuestras vidas las tenemos que rendir al Señor para que Él tome el control, para que Él gobierne. Somos criaturas de Dios, somos creaciones de Dios, le pertenecemos a Él. Vamos a estar compartiendo en esta hora las redes sociales, Instagram, Los Escogidos FM 98.9, Twitter, Los Escogidos FM 98.9, nuestro canal de YouTube donde nos pueden ver Los Escogidos, la palabra del Señor está aquí, y por la web www.losescogidos.com.ar. Vamos a estar dando un pequeño repasito de lo que estuvimos viendo en el programa anterior. Este es el programa número 49. Estuvimos hablando de las maneras como el Espíritu Santo nos guía. Eso fue en el programa anterior, a través de nuestra intuición. La intuición es espiritual. Cuando nacemos de nuevo, esta forma parte de nuestro espíritu renovado. La intuición no es algo que estudiamos para aprender, al contrario, es algo que sabemos internamente porque el Espíritu Santo nos la revela. Amén. Entonces, maneras en que el Espíritu Santo nos guía: a través de nuestro testimonio interior o por una impresión. El testimonio interior es una impresión del Espíritu, distinta a la intuición. Percibimos algo acerca de una situación que aún no ha ocurrido, pero espiritualmente vemos la evidencia en el ahora. Pueden pasar años antes que suceda, pero ya podemos visualizarlo. Las impresiones del Espíritu forman parte de la naturaleza profética. En Romanos 8:16 nos dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8:16. Cuando recibimos un testimonio interno de parte de Dios, nosotros tenemos la certeza clara de que esto es en nuestro espíritu, y tenemos que obedecer a esa impresión, a lo que el Espíritu Santo nos trae.
Eso es muy importante cuando recibimos una impresión del Espíritu, que obedezcamos, que nos demos cuenta de que proviene de Él. También somos guiados por la palabra de Dios. La guía genuina del Espíritu siempre es clara, no hay confusión, contradicción o duda en ella. En Salmos 119, 105, acá dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es genuina, es verdadera, hay certeza en ella. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. La palabra no miente, es la misma palabra de Dios. Ella es la que nos guía. Somos conducidos a través de la palabra. La palabra es revelada a nosotros por el mismo Espíritu Santo. También somos guiados por la voz interior. La voz interior del Espíritu siempre nos habla conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. La voz interna es esa voz íntima que oímos en nuestro espíritu, dirigiéndonos a saber qué hacer en cada situación. No se olvide que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a llevar a toda verdad. Amén. Y en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Después habíamos estado hablando de prepararse para ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que entregarnos a una vida de oración continua. Es una relación continua que tenemos con Dios. El Espíritu Santo es quien nos permite expresar nuestros más profundos deseos y peticiones al Padre. No se olvide que dice la palabra en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Nosotros en nuestra naturaleza humana, en nuestra carnalidad no sabemos, pero cuando nos sometemos al Espíritu Santo, Él intercede, dice la palabra, por nosotros. Él nos enseña lo que tenemos que pedir. Por eso es tan importante que cedamos y nos rindamos al Espíritu Santo. Ceder al Espíritu significa obedecer, someterse a Él, cambiar lo natural del hombre por lo sobrenatural de Dios. Amén. Es un acto que viene de nuestra propia voluntad. Dios no nos obliga. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Rendir, entregar nuestra voluntad, someternos a Él voluntariamente, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, el soberano, el eterno. Entonces nosotros nos dejamos colocar el yugo. No se olvide lo que dice la palabra, que estando en el mundo, nosotros éramos esclavos del diablo. Llevábamos el yugo del diablo, el yugo de Satanás, el yugo de esclavitud del pecado. Y cuando venimos a Dios a través de recibir a su Hijo en nuestro corazón, cuando le damos el lugar, ese yugo de esclavitud se rompe y nosotros, amén, por propia voluntad nos dejamos colocar el yugo de Jesús para poder seguirle, para poder seguir en el camino angosto, para poder ser luz, para poder darle el lugar. Amén. La guía del Espíritu Santo en nuestra vida se incrementa conforme a la medida en que nos rendimos. Es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Eso se encuentra en San Juan 3:30. Tenemos que menguar para que Él se haga grande, para que Él crezca. Todos tenemos algo que rendirle a Él. Pueden ser riquezas, pensamientos impuros, desánimo, inmadurez, inconsistencia, falta de perdón, ambiciones y mucho más. Nosotros necesitamos entregarle todo a Él para que Él haga como Él quiera. Después de todo, todo le pertenece a Él. Nuestras propias vidas,
Aún nuestros propios bienes que tenemos no son nuestros bienes, por más que los hayamos ganado con nuestro trabajo. Todo proviene de Dios. ¿Qué sucedería si Dios quita el soplo de vida que nos ha dado? Nada quedaría, volveríamos Amén. al polvo. Así que debemos ser humildes y agradecidos todos los días, porque Él es quien nos da la vida, Él es quien nos da la fuerza para trabajar, Él es quien nos sostiene y nos levanta, nos reconforta, nos anima, nos vivifica. Él es quien vivifica nuestras carnes a través de su Espíritu Santo y vivifica también nuestro espíritu. Por eso es tan importante que seamos humildes y agradecidos. Debemos caminar en Amén. el espíritu y ya no más en la carne cuando venimos al camino del Señor. Se deben notar los frutos del espíritu. Ya no Amén. tenemos que caminar más ni se tiene que notar ese viejo hombre. Debe ir quedando todo atrás y, como dice la palabra, el Señor nos hace nuevas criaturas y eso se tiene que notar. Ya no debe haber en nosotros enojo, ira, maledicencia y tantas cosas que caracterizan al viejo hombre. Se Amén. tiene que notar la vida del Espíritu en nuestro interior, se tiene que notar cuando abrimos nuestra boca, se tienen que ver los frutos del Espíritu. Amén. Durante el curso de nuestras vidas siempre enfrentaremos conflictos entre nuestro espíritu y nuestra carne, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, como dice la palabra, pero la carne es débil. Esto se encuentra en Mateo 26:41. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que crucificar la carne, pedirle al Señor que nos ayude a que la carne esté sujeta a Él, crucificarla, llevarla a la cruz y no permitir que esa carne nos controle para no pecar contra nuestro Dios, para no desagradarle. Nosotros tenemos como seres humanos 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Amén. El hombre espiritual quiere más de Dios y menos de sí mismo, por eso anhela la guía del Espíritu Santo. Debemos estar conectados a Él, leyendo la palabra, orando, buscándole, adorándole, porque si no enseguida empieza a aparecer ese viejo hombre, esa carnalidad, empieza a manifestarse y a querer controlarnos nuevamente. Por eso debemos estar sujetos a Él, sometidos a Él. Ser guiados por el Espíritu Santo es caminar bajo su influencia. Quiere decir que ya no hacemos las cosas de acuerdo a los deseos de la carne y a lo que nosotros queremos. La palabra de Dios nos enseña a renovar nuestras mentes. Esto se encuentra en Romanos 12:2. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso se encuentra también en 2 de Timoteo 1:7. Pero en Romanos 12:2 habla de renovarnos, de ser renovados, de tener una mente renovada, y eso proviene de Dios. De Dios. Tenemos que pedirle todos los días que renueve nuestra mente, que nos dé pensamientos del mismo cielo. Tenemos que anhelar tener la mente de Cristo. Que no vengan más esos pensamientos pecaminosos, que no vengan más pensamientos que no convienen. Debemos llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Dios. Amén. Para evitar ser guiados por la carne debemos ser llenos entonces del Espíritu de Dios. Solo así seremos guiados por Él en todas las cosas. Amén. Amén. Dice la palabra también en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Por eso es tan importante
ser guiados por el Espíritu, y para eso debemos darle el lugar. Nosotros somos los que tenemos que someternos, somos los que voluntariamente tenemos que ceder cada área de nuestras vidas a Él para que Él nos gobierne. La iglesia como cuerpo está entrando en uno de los tiempos más hermosos, significativos. Se trata del mayor derramamiento del Espíritu Santo que la tierra jamás haya visto, en preparación para el retorno de nuestro Jesucristo amado. Amén. El Espíritu Santo es la expresión de Dios en la tierra. Sin Él no sabríamos qué operaciones Dios está iniciando ni hacia dónde nos está llevando. Si queremos experimentar los movimientos de Dios, necesitamos oír lo que el Espíritu está haciendo en Él ahora. Amén. Por eso debemos estar conectados con el Espíritu Santo. Vamos a compartir lo que dice la palabra en Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Ezequiel 47. El anteúltimo capítulo. Dice así la palabra: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Amén. Esta visión del profeta Ezequiel está hablando acá, se refiere al Espíritu Santo, como si fuera un río, que nos va cubriendo a medida que nosotros nos vamos metiendo en ese río, a medida que nosotros Amén. vamos permitiendo que Él tome el control y nosotros le damos el lugar. Así debería ser esa relación con el Espíritu Santo. Debemos sumergirnos por completo en su poder, en su presencia, en sus manifestaciones, hasta que le demos el control completo y seamos capaces de nadar en el río de su presencia y seguir cada nueva ola y movimiento que Él traiga a esta tierra. Vamos a hablar un poquito de algunas claves para entender. Vamos a hablar hoy de el río, las olas y el fluir del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito. El río del Espíritu viene del trono de Dios. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Amén. El río del Espíritu lleva la actividad del trono de Dios a la tierra y fluye de regreso al trono. Quienes están espiritualmente cerca del trono de Dios y saben lo que el Espíritu está diciendo hoy, pueden entender la actividad del río. Por eso es tan importante estar conectados con Dios, y nosotros, gracias a Jesús, como dice la palabra, podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Jesús lo hizo posible. Hay corrientes proféticas, ríos de santidad, liberación, prosperidad, sanidades, milagros creativos, fluyendo del trono de Dios, y el Espíritu está esperando que nosotros abramos las puertas y permitamos que ese río fluya en nuestro territorio,
en nuestra ciudad, en nuestros hogares. Él nos quiere usar para ser un canal de bendición para nuestras familias, para las ovejas, para las vidas que están en necesidad. Él quiere que seamos esos canales de bendición donde su río, el río del Espíritu Santo, pueda correr con libertad y llegar a las vidas según la necesidad. Amén. El movimiento del Espíritu de Dios nunca puede clonarse, porque el Espíritu Santo siempre tiene algo diferente para cada tiempo, para cada ciudad, país, región, para cada creyente. Él nos conoce bien, Él tiene lo que necesitamos, Él conoce todas nuestras necesidades, así que Él sabe lo que es justo para cada persona, lo que estamos necesitando. Los movimientos del Espíritu solo se pueden sentir o discernir cuando participamos en ellos. Amén. Para que el río del Espíritu se manifieste, el Logos y la Rema de Dios deben trabajar juntos. Como ya habíamos visto, Logo es la palabra escrita inspirada por el Espíritu Santo. Y la Rema es la palabra de Dios para hoy. La Rema carga los movimientos del Espíritu. Todo movimiento del Espíritu comienza con una rema basada en un logos. La naturaleza del Espíritu Santo es de constante movimiento. Vamos a ver lo que dice Amén. en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios nunca se queda quieto porque su naturaleza es infinita, al igual que su capacidad de moverse. Ahí dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Desde un principio se movía incansablemente el Espíritu de Dios. Está en constante movimiento. El Espíritu se mueve sin cesar de acuerdo a su naturaleza eterna. Siempre hay algo nuevo de Dios que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, generación tras generación. Esto ha sucedido, usted puede ver en las Escrituras todo lo que ha estado haciendo Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros. Cuando recibimos al Espíritu Santo, estamos destinados a fluir en los ríos eternos que emanan de nuestro Amén. interior. Fíjese lo que dice la palabra en Juan, San Juan 7, 38, 39. San Juan 7, 38, 39. Así dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Acá está hablando del Espíritu Santo como río. El Espíritu Santo ya está en nosotros esperando que entremos en su río. Todos los que han recibido a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Debemos fluir de esa manera en el Espíritu. Estos son los días en que las corrientes del Espíritu fluirán de nuestro interior para ministrar a nuestra familia, a las ovejas que Dios ponga en nuestro camino, si realmente nosotros queremos ser esos instrumentos que Dios use y nos dejamos llenar por completo de su Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu de Dios se compara a los ríos, porque su movimiento es constante y fluye llevando la vida de Dios. Amén. No es un pantano de agua estancada, oscura, putrefacta y sin vida. Es un río de vida, un río de agua viva. Así es el río de Dios.
El Espíritu Santo se mueve en la dimensión del sonido. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hechos 2, 1 y 2. El Espíritu Santo entonces se mueve en la dimensión del sonido. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se sintió como un estruendo, fue el Espíritu Santo como vino. Por eso decimos que se mueve en la dimensión del sonido. Usted lo va a sentir cuando viene, como un viento fuerte, como un estruendo, dice, cuando estaban todos juntos ahí pidiendo, unánimes, que viniera el maravilloso Espíritu Santo. Todo lo que procede de Dios viene a través de la dimensión del sonido. La voz de Dios crea, trae cosas a la existencia. Podemos ver esto en Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios hablaba a través de su voz. Él creaba todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Dios cuando Él hablaba a través de su palabra. Y también la sustenta. Vamos a ver lo que dice Hebreos 1:3. Nada en la creación fue formado hasta que Él dijo que existiera. Hebreos 1:3. Vamos a ver qué dice la palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Maravilloso es nuestro Dios. Así que la revelación de la nueva vida está en el sonido. La Biblia nos enseña que nuestra fe proviene de los sonidos del Espíritu, porque está escrito en Romanos 10:17, podemos ver esto, que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Esto se encuentra en Romanos 10:17. Así que nuestra fe proviene de los sonidos del Espíritu. Amén. Este principio también lo vemos viene en la palabra, lo tenemos que experimentar siempre nosotros, en nuestras vidas personales, en nuestra familia. Tenemos que declarar la palabra con fe, y la palabra que va con el poder del Espíritu Santo, que es viva y eficaz, se va a hacer real. Esa palabra con poder, esa declaración va a ser manifestada y van a ocurrir milagros. Si usted cree en lo que dice la Escritura, usted suelta una palabra sobre su familia y esa palabra con poder no va a volver vacía, sino Amén. Que se va a cumplir si usted cree. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Si esa voz tiene la sustancia sobrenatural del Espíritu de Dios, las señales tangibles y visibles nos van a seguir. Debemos Amén. tener en cuenta que Dios no pone requisitos en cuanto a la trayectoria de la persona que Él usa. Puede usar a cualquiera. Él no está buscando a alguien que tenga grandes estudios. Él puede usar a cualquier persona. No está buscando a alguien que tenga riquezas ni títulos académicos. Él simplemente está buscando a una persona que se rinda, que entregue su corazón, su vida, que desee seguir a Dios, y simplemente el Espíritu Santo lo va a llenar
y va a fluir. No se olvide lo que dice la palabra que sucedió con Pedro, que era alguien del vulgo, alguien que no tenía estudio. El Espíritu Santo lo llenaba y simplemente fluían las palabras de Dios a través de él. Lo mismo sucedió con Esteban, con los discípulos de Jesús. Eran llenos del Espíritu Santo y fluían, salían los milagros, las maravillas, eran manifestadas a través de ellos, y ese era el mismo poder de Dios, el mismo poder del Espíritu Santo en sus vidas. Eso puede suceder con cualquiera de nosotros que le demos el lugar y tengamos esa comunión constante con el Espíritu Santo y dejemos que esos ríos del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros. Amén. El Espíritu Santo se mueve en corrientes y olas. Cuando el Espíritu Santo fluye, lo que sostiene esa corriente es la gracia de Dios. Amén. Podemos hablar un poquito. En los 60 hubo una corriente con sanidades y milagros impresionantes. Y en los 80 también hubo una corriente del Espíritu que trajo la restauración de los dones proféticos. En los 90 hubo otra corriente de liberación y de prosperidad. Finalmente hubo una fuerte corriente de gozo del Espíritu en la primera década del siglo XXI. El mundo vio una corriente de la gloria de Dios y la manifestación de señales sobrenaturales. Amén. Eso es cuando se le da el lugar. Cuando se le da el lugar. El fluir del río del Espíritu es omnipresente, eterno e inagotable. Amén. La corriente del Espíritu es eterna e inagotable. El Espíritu Santo no está limitado a las 4 paredes de una iglesia. El Espíritu de Dios está en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde vayamos, en cualquier lugar, centros comerciales, donde quiera que vamos a llevar el Espíritu Santo dentro nuestro. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito, no sé si ya estamos en horario. Vamos a llegar hasta ahí entonces. Hemos estado hablando un poquito entonces del río, las olas y el fluir del Espíritu que van a suceder siempre y cuando nosotros le demos el lugar, deseemos en nuestro corazón que Él fluya, entonces Él va a fluir con toda libertad. Si no le ponemos un tope, si no ponemos obstáculos, entonces si no hay impedimentos, Él va a fluir con total libertad. Amén. Vamos a estar compartiendo con ustedes la oración tan importante, esta oración de fe que usted va a hacer para recibir a Jesucristo en sus corazones, aquellos que no lo han hecho, y luego vamos a hacer la oración de reconciliación si usted se ha apartado del camino y quiere reconciliarse nuevamente con Dios. Para aquellos que no han hecho nunca esta oración de fe, usted es ahí donde reconoce que tiene esa necesidad de Dios, que usted le necesita, que usted quiere darle el lugar en su vida para que Jesús sea el Señor de su vida, el dueño y Señor de su vida. Usted le va a dar el lugar, va a abrir su corazón, creyendo que Él murió por sus pecados, Él murió por nuestros pecados. Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, que le necesitamos, queremos que Él nos limpie a través de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, y dice la palabra que para eso lo tenemos que confesar con nuestra boca. Amén. Se hace una vez basta, y si usted se ha apartado del camino, luego vamos a hacer la oración de reconciliación. Si usted quiere recibir a Cristo ahí donde se encuentra, con todo su corazón, usted pueda cerrar sus ojos y hacer esta oración en voz alta. Cierre sus ojos ahí en reverencia a nuestro Dios Todopoderoso y repita esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor
y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, si ha hecho esta oración. Gloria a Dios. Usted ha pasado a ser un hijo de Dios. Le damos la bienvenida como hijo de Dios, como hermanos en Cristo, le damos la bienvenida. Y ahora que ha venido a morar el Espíritu Santo en usted, le pedimos que usted comience a tener esa comunión diaria con Él y a darle lugar para que Él esté controlando su vida y usted déjese guiar por Él, sométase a Él, reconociendo Amén. que Él es el único Dios verdadero. Y aquellos que están apartados del camino y reconocen que tienen necesidad de Dios, que fue una mala decisión apartarse y quieren volver al camino angosto y someterse nuevamente a Dios. Hagan esta oración de reconciliación en esta hora, donde usted se encuentre. Cierre sus ojos en reverencia al Dios Todopoderoso y repita esta sencilla oración para reconciliarse nuevamente con Él. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Si usted Gloria a Dios. ha vuelto como el hijo pródigo, como dice la palabra, ha vuelto a reencontrarse con su Padre Celestial. Deseamos que este programa haya sido de mucha bendición. Nos despedimos desde aquí. Le damos el honor y la gloria al protagonista de este programa, al maravilloso Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, chao. Yeah.